En el extremo septentrional del mundo griego, allí donde las rutas se volvían inciertas y el paisaje comenzaba a endurecerse, se extendía un reino que durante siglos fue observado con distancia y desdén. Macedonia no formaba parte del corazón cultural del helenismo. No era una tierra de ágoras luminosas ni de debates filosóficos interminables. Era un territorio fronterizo, áspero, moldeado por el clima, por la guerra y por una necesidad constante de resistencia. Las montañas delimitaban su horizonte como muros naturales, y las llanuras abiertas ofrecían tanto alimento como vulnerabilidad. El viento frío descendía desde el norte, y los inviernos prolongados obligaban a una vida austera. En este entorno, cada cosecha, cada alianza y cada victoria militar tenía un peso vital. Vivir en Macedonia significaba aceptar que la estabilidad nunca estaba garantizada. Para las ciudades griegas del sur, Macedonia era vista como un lugar incompleto, casi ajeno a la civilización clásica. Sus habitantes hablaban un dialecto propio, rendían culto a los mismos dioses, pero conservaban costumbres que los diferenciaban claramente. La monarquía, una institución que en las polis era asociada con el pasado, seguía siendo aquí el eje del poder. Un rey gobernaba, comandaba y combatía junto a sus hombres. Sin embargo, esta estructura no era una debilidad. Al contrario, otorgaba una unidad difícil de alcanzar en otros lugares del mundo griego. Mientras Atenas debatía y Esparta vigilaba celosamente su tradición, Macedonia se organizaba alrededor de la figura del rey como líder militar. La autoridad no se discutía en asambleas, se confirmaba en el campo de batalla. Desde temprana edad, los macedonios crecían familiarizados con la violencia de la frontera. La caza formaba parte de la educación. El caballo no era un lujo, sino una herramienta esencial. Las armas eran compañeras habituales, no símbolos ceremoniales. La guerra, en este contexto, no era glorificada de manera exagerada, pero tampoco temida. Era asumida como una constante inevitable. El reino se encontraba rodeado de pueblos hostiles o impredecibles. Al norte, los tracios; al oeste, los ilirios; al sur, las siempre cambiantes alianzas griegas. Cada frontera exigía vigilancia. Cada descuido podía convertirse en una incursión devastadora. Macedonia aprendió, generación tras generación, que sobrevivir implicaba estar siempre preparada. Este entorno dio origen a una nobleza distinta. Los aristócratas macedonios no se definían por la elocuencia, sino por su experiencia militar. El prestigio se construía con hechos, no con palabras. Las cicatrices eran testimonios silenciosos de lealtad y valor. La cercanía entre el rey y sus nobles guerreros creaba lazos personales profundos, cimentados en campañas compartidas y riesgos asumidos en común. A diferencia de otros reinos, el poder macedonio no descansaba únicamente en leyes escritas o tradiciones abstractas. Se sostenía en relaciones humanas directas, en recompensas tangibles y en la promesa constante de butín, tierras y honor. Este sistema, aparentemente rudimentario, generaba una cohesión notable entre quienes empuñaban las armas. Aún así, Macedonia no era un reino fuerte. Durante largos períodos fue vulnerable, fragmentada, sometida a presiones externas. Su historia temprana está marcada por derrotas, humillaciones y pérdidas territoriales. Pero cada caída dejaba una lección. Cada conflicto aportaba experiencia. Sin grandes teorías, Macedonia estaba aprendiendo, lentamente, a perfeccionar su manera de hacer la guerra. En este escenario, comenzó a surgir una necesidad silenciosa, la de transformar la fuerza dispersa en un poder organizado. La defensa ya no era suficiente. Para sobrevivir, el reino debía evolucionar. No se trataba todavía de conquistar, sino de dejar de ser conquistado. La semilla de esa transformación estaba siendo plantada en la disciplina cotidiana,
en la observación de los enemigos y en la adaptación constante. Si este tipo de relatos históricos, narrados con calma y profundidad para acompañar el descanso nocturno, te resultan valiosos, te invitamos suavemente a suscribirte al canal, dejar un me gusta y compartir en los comentarios desde qué lugar del mundo nos escuchas esta noche. Tu apoyo permite que estas historias continúen siendo contadas, una noche tras otra, en voz baja y sin prisas. Mientras el resto del mundo griego se miraba a sí mismo como el centro de la civilización, Macedonia permanecía en los márgenes, acumulando una fortaleza silenciosa. No había aún grandes nombres destinados a la eternidad. No existían campañas legendarias ni imperios trazados en mapas. Solo un pueblo endurecido, una tierra exigente y una historia que avanzaba con paso lento, preparando el terreno para un cambio profundo. En la quietud de estas tierras, antes de que el destino tomara forma, Macedonia aguardaba. No sabía aún que estaba a punto de convertirse en el núcleo de una revolución militar. No imaginaba que su estructura, considerada arcaica por muchos, sería la base de una expansión sin precedentes. Pero todo estaba allí: la geografía, la tradición, la necesidad y la paciencia histórica. Antes del imperio, antes del nombre que resonaría en siglos futuros, existía este reino sobrio y resistente. Un lugar donde la guerra era aprendizaje, donde el poder se ganaba a caballo y lanza en mano, y donde el silencio de la noche ocultaba el germen de una transformación que cambiaría el mundo antiguo para siempre. Cuando Filipo II ascendió al trono de Macedonia, el reino no era aún una potencia respetada. Estaba debilitado, fragmentado internamente y rodeado de enemigos que observaban cada signo de debilidad como una invitación al ataque. La estabilidad era frágil, y el recuerdo de derrotas recientes aún pesaba en la memoria colectiva. Sin embargo, en medio de ese escenario incierto, comenzó una transformación profunda, silenciosa y meticulosamente planificada. Filipo había pasado parte de su juventud como rehén en Tebas, una de las ciudades más influyentes del mundo griego. Allí no solo sobrevivió, sino que observó con atención. Aprendió cómo funcionaban los ejércitos profesionales, cómo se organizaban las formaciones hoplíticas, cómo la disciplina y la táctica podían inclinar el destino de una batalla. Aquellos años no fueron una humillación estéril, sino una escuela involuntaria que marcaría la historia macedonia. Al regresar a su tierra y asumir el poder, Filipo comprendió que Macedonia no podía seguir luchando como lo había hecho hasta entonces. Las milicias dispersas, las lealtades inestables y la falta de organización eran un riesgo permanente. La supervivencia del reino exigía algo más que valentía. Requería estructura, continuidad y una visión estratégica a largo plazo. El primer paso fue transformar al ejército. Filipo entendió que la guerra no debía depender únicamente del coraje individual, sino de un sistema que funcionara incluso cuando el individuo fallaba. Comenzó a profesionalizar a los soldados, convirtiendo el servicio militar en una ocupación constante y no en una actividad ocasional. Los hombres ya no combatían solo en tiempos de crisis. Entrenaban, marchaban y se preparaban de manera regular. La innovación más decisiva fue la evolución de la falange macedonia. Inspirada en modelos griegos anteriores, pero profundamente modificada, esta nueva formación se apoyaba en una lanza extraordinariamente larga, la sarisa, con varios metros de extensión, obligada a los soldados a combatir como una unidad compacta, donde cada hombre dependía del otro para sobrevivir. La falange ya no era una suma de guerreros, sino un solo cuerpo en movimiento. El entrenamiento para manejar la sarisa era exigente. Requería coordinación, resistencia y disciplina absoluta. Pero una vez dominada, transformaba el campo de batalla.
Las líneas enemigas se encontraban frente a una muralla de puntas de lanza casi impenetrable. Avanzar contra ella significaba enfrentar no a un hombre, sino a un sistema completo diseñado para resistir y empujar. Filipo no se limitó a mejorar la infantería. Comprendió que la guerra moderna exigía flexibilidad. Reforzó la caballería, integrándola de manera coordinada con la falange. Mientras la infantería fijaba al enemigo, la caballería podía maniobrar, atacar los flancos y romper formaciones. Esta combinación de fuerzas, utilizada con precisión, se convertiría en una de las marcas distintivas del ejército macedonio. La logística también fue objeto de reforma. Filipo sabía que un ejército no marchaba solo con armas, sino con suministros, rutas seguras y planificación. Organizó sistemas de aprovisionamiento, aseguró líneas de comunicación y redujo la dependencia de improvisaciones. Cada campaña era pensada con anticipación, evaluando riesgos y ventajas antes de mover un solo soldado. En paralelo a la transformación militar, Filipo consolidó el poder político. Utilizó la diplomacia con la misma habilidad que la guerra. Selló alianzas mediante matrimonios estratégicos, desactivó amenazas sin necesidad de combate cuando fue posible y supo dividir a sus enemigos antes de enfrentarlos. Para Filipo, la victoria comenzaba mucho antes del choque de armas. A medida que Macedonia comenzaba a demostrar su nueva fortaleza, la percepción externa cambió. Las polis griegas, acostumbradas a menospreciar al reino del norte, comenzaron a observarlo con creciente inquietud. Las derrotas infligidas por el ejército macedonio no eran producto del azar, eran el resultado de una estructura sólida y de un liderazgo que comprendía profundamente la naturaleza de la guerra. Filipo participaba activamente en las campañas. No gobernaba desde la distancia. Su presencia en el campo de batalla reforzaba la lealtad de sus hombres. El rey compartía el riesgo, y esa cercanía generaba una cohesión difícil de romper. Cada victoria fortalecía no solo al ejército, sino también a la figura del monarca como eje del reino. Con el tiempo, Macedonia dejó de ser un territorio vulnerable para convertirse en una potencia militar organizada. Las fronteras se estabilizaron. Los enemigos tradicionales fueron sometidos o contenidos. El reino, antes obligado a defenderse constantemente, comenzó a proyectar poder hacia el exterior. Sin embargo, Filipo no veía estas conquistas como un fin en sí mismo. Su objetivo era asegurar el futuro, construir un reino capaz de perdurar más allá de su propia vida. Cada reforma, cada batalla y cada alianza estaban orientadas a crear una base sólida sobre la cual pudiera levantarse algo aún mayor. Si este relato te acompaña en la calma de la noche y deseas seguir explorando estas historias profundas del mundo antiguo, te invitamos a apoyar el canal con un me gusta y a suscribirte para no perderte los próximos documentales. Tu presencia silenciosa es parte esencial de este viaje nocturno a través de la historia. Hacia el final de su reinado, Filipo había logrado algo extraordinario: transformar un reino fragmentado en una maquinaria militar eficiente, temida y respetada. Había redefinido la manera de hacer la guerra en el mundo griego, pero quizás sin saberlo del todo, su mayor legado no fue la conquista de territorios, sino la creación de un instrumento de poder que otros podrían utilizar. Ese instrumento estaba listo. El ejército macedonio era disciplinado, flexible y letal. Su estructura había sido probada en múltiples campañas. Solo faltaba una figura capaz de llevarlo más allá de los límites conocidos. Alguien que heredara no solo un trono, sino una visión, una fuerza y una ambición forjada en años de preparación silenciosa. En la penumbra de ese momento histórico, mientras Filipo consolidaba su obra, el destino ya estaba preparando el relevo. Un joven observaba, aprendía y absorbía cada lección. El imperio aún no había nacido, pero su fundamento estaba completo, esperando ser puesto en movimiento. En el interior del palacio macedonio, lejos del ruido de las campañas y del polvo de los caminos militares, crecía un niño destinado a heredar no solo un trono, sino una forma completa de entender el mundo.
Alejandro nació en un entorno donde la guerra no era una excepción, sino una presencia constante, casi silenciosa, que impregnaba la vida cotidiana. Desde sus primeros años, el eco de las armas, las conversaciones estratégicas y los relatos de victorias y derrotas formaron parte de su paisaje emocional. Su madre, Olimpia, provenía de Epiro y estaba profundamente ligada a rituales, mitos y creencias religiosas. En su presencia, Alejandro escuchó historias de héroes antiguos, de linajes divinos y de destinos extraordinarios. Estas narraciones no eran simples cuentos, construían una visión del mundo donde lo humano y lo mítico se entrelazaban. Para el joven príncipe, la idea de grandeza no surgió de la ambición vacía, sino de la convicción de que el destino podía ser moldeado por la voluntad y el coraje. Filipo II, por su parte, representaba una influencia distinta pero complementaria. Era un rey práctico, estratégico, forjado en la experiencia directa del poder. No educó a su hijo con indulgencia, sino con exigencia. Alejandro fue testigo temprano de la responsabilidad que implicaba gobernar. Observó cómo su padre tomaba decisiones difíciles, cómo negociaba y cómo castigaba cuando era necesario. Aprendió que el liderazgo no se sostenía en palabras, sino en resultados. La educación de Alejandro fue cuidadosamente seleccionada. En un gesto que revela tanto ambición como visión, Filipo convocó a Aristóteles para instruir al joven príncipe. Bajo su tutela, Alejandro se introdujo en la filosofía, la ciencia, la ética y la literatura. No se trataba de un adorno intelectual, sino de una formación integral. Aristóteles le enseñó a observar, a reflexionar y a comprender la diversidad del mundo conocido. Estas lecciones no alejaron a Alejandro de la guerra. Por el contrario, ampliaron su perspectiva. Leyó sobre héroes homéricos, sobre Aquiles y la Ilíada, y comenzó a verse a sí mismo como parte de una tradición épica que trascendía el presente. La guerra para él no era solo un instrumento político, sino una vía para alcanzar la gloria y dejar una huella duradera en la memoria de los hombres. Desde muy joven, Alejandro acompañó a Filipo en campañas militares, no como un espectador pasivo, sino como un aprendiz activo. Observó el despliegue de la falange, la coordinación con la caballería, la importancia del terreno y el momento exacto para atacar. Cada marcha, cada enfrentamiento, se convertía en una lección silenciosa. A los 16 años, mientras Filipo se encontraba ausente, Alejandro fue dejado a cargo del reino como regente. No tardó en demostrar su capacidad. Cuando una revuelta amenazó la estabilidad de Macedonia, actuó con rapidez y determinación. Sofocó la rebelión y fundó una ciudad, señal temprana de su inclinación a consolidar el poder mediante la presencia directa y permanente. Estos episodios no solo fortalecieron su confianza, sino que también moldearon la percepción que otros tenían de él. Alejandro dejó de ser únicamente el heredero para convertirse en un líder en formación, respetado por algunos y observado con cautela por otros. Su carácter combinaba una intensidad poco común con una disciplina aprendida a base de experiencia. La relación entre padre e hijo no estuvo exenta de tensiones. Filipo era consciente del talento de Alejandro, pero también de su temperamento. Las comparaciones con los héroes antiguos, alimentadas por Olimpia y por sus lecturas, generaban en el joven una sensación de urgencia, como si el tiempo fuera limitado. Filipo, en cambio, avanzaba con paciencia estratégica, construyendo poder de manera gradual. Estas diferencias provocaron conflictos, pero también fortalecieron a Alejandro. Aprendió a moverse en un entorno político complejo, a interpretar silencios y a comprender que el poder no siempre se expresa de forma directa. La corte macedonia se convirtió en una escuela tan exigente como el campo de batalla. En medio de este proceso, Alejandro desarrolló una relación profunda con el ejército. No veía a los soldados como simples instrumentos, sino como compañeros de destino. Compartía entrenamientos, escuchaba relatos y se mostraba cercano. Esta cercanía
cultivada desde la juventud, sería clave en el futuro. Los hombres no lo seguirían solo por su título, sino por la confianza construida a lo largo del tiempo. Si esta historia te acompaña mientras el día se apaga y la noche avanza, te invitamos suavemente a suscribirte al canal y dejar un me gusta. Tu apoyo permite que estas narraciones continúen fluyendo con calma, llevando el pasado hasta el presente en un susurro constante. También puedes compartir en los comentarios qué época histórica te gustaría explorar en futuras noches. A medida que Alejandro crecía, su mente se expandía hacia horizontes cada vez más amplios. El mundo conocido le parecía limitado. Las historias sobre Asia, Persia y tierras lejanas despertaban su imaginación. No veía fronteras como límites definitivos, sino como desafíos temporales. Esta visión no era producto de la fantasía, sino de una confianza construida sobre la base del ejército que su padre había creado. La falange macedonia, la caballería disciplinada, la logística organizada, todo esto era parte de su herencia. Alejandro no necesitaba inventar un nuevo instrumento de guerra, necesitaba comprender cómo llevarlo más lejos. Cada entrenamiento, cada conversación con veteranos reforzaba esa comprensión. En los momentos de calma, Alejandro reflexionaba sobre el liderazgo. No concebía el poder como una simple acumulación de territorios, sino como la capacidad de influir, de unir y de dejar una marca duradera. Estas ideas, nacidas de la filosofía y templadas por la experiencia, comenzaban a integrarse en una visión propia. Cuando el tiempo avanzaba y la figura de Filipo se consolidaba como el arquitecto del poder macedonio, Alejandro aguardaba, no con impaciencia visible, sino con una atención constante. Observaba, aprendía y se preparaba. Sabía que el legado que recibiría no era liviano. Era una herencia de disciplina, de guerra y de ambición contenida. Así, en la penumbra de los años formativos, se forjaba algo más que un príncipe. Se moldeaba una mentalidad capaz de combinar la reflexión con la acción, la cultura con la espada, la paciencia con el impulso. El joven Alejandro aún no era el conquistador que el mundo recordaría, pero todas las piezas estaban ya en su lugar. En el silencio previo a los grandes acontecimientos, mientras Macedonia consolidaba su poder y el ejército esperaba nuevas órdenes, Alejandro se preparaba para cruzar un umbral invisible. El paso de heredero a protagonista estaba cada vez más cerca. La historia avanzaba con lentitud, como la noche misma, acumulando energía antes del amanecer. La noche en que Filipo II fue asesinado no estuvo marcada por presagios visibles ni por señales extraordinarias. No hubo cielos encendidos ni anuncios solemnes. Fue un instante abrupto, humano, casi silencioso, ocurrido en medio de una celebración. Un acto breve que, sin embargo, alteró para siempre el curso de la historia antigua. Con la caída del rey, Macedonia quedó suspendida en un vacío peligroso, donde la continuidad del poder ya no estaba garantizada. Filipo había construido un reino sólido, pero no invulnerable. Su autoridad, aunque firme, descansaba en un equilibrio delicado entre lealtades personales, alianzas políticas y la disciplina del ejército. Su muerte abría una grieta por la que podían infiltrarse viejas rivalidades, ambiciones contenidas y amenazas externas largamente postergadas. El orden que había costado años consolidar podía desmoronarse en cuestión de días. Alejandro tenía apenas 20 años cuando heredó el trono. Para muchos era demasiado joven, para otros una figura peligrosa, impredecible, marcada por una ambición que aún no había sido puesta a prueba en toda su magnitud. Las polis griegas observaron con atención. Los pueblos fronterizos percibieron una oportunidad. El mundo aguardaba, expectante, para ver si el reino del norte resistiría el golpe. El primer desafío no fue externo, sino interno. La sucesión en Macedonia nunca había sido un trámite sencillo.
Las intrigas palaciegas, los reclamos de parientes lejanos y las conspiraciones silenciosas emergieron casi de inmediato. Alejandro actuó con rapidez. Comprendió que el tiempo no estaba de su lado. Para consolidar el poder, debía eliminar cualquier duda sobre su autoridad. Las decisiones que tomó en esos primeros momentos fueron duras, definitivas y en algunos casos irreversibles. Con acciones rápidas, neutralizó a posibles rivales y dejó en claro que el trono no estaba en disputa. No se trataba de crueldad gratuita, sino de una comprensión temprana de la lógica del poder en un mundo donde la debilidad se pagaba con la destrucción. Una vez asegurado el control interno, Alejandro dirigió su atención hacia el sur. Grecia, que había sido sometida por Filipo tras años de campañas y negociaciones, comenzaba a mostrar signos de inquietud. Algunas ciudades interpretaron la muerte del rey como una oportunidad para recuperar la autonomía perdida. El joven monarca sabía que debía responder sin vacilaciones. La marcha hacia Grecia fue rápida y calculada. Alejandro no buscaba una guerra prolongada, sino un mensaje claro. Su presencia, al frente del ejército macedonio, recordaba que la maquinaria creada por Filipo seguía intacta. Las ciudades que dudaban se enfrentaron a una demostración de fuerza que disipó cualquier ilusión de independencia inmediata. En Tebas, la resistencia fue aplastada con una dureza que resonó en todo el mundo griego. La ciudad fue destruida y su destino sirvió como advertencia silenciosa. Atenas, observando desde la distancia, comprendió el mensaje. Alejandro no solo había heredado el ejército de su padre, sino también su determinación para usarlo cuando fuera necesario. Este episodio marcó un punto de inflexión. Alejandro dejó de ser visto como un joven heredero para convertirse en una figura de poder real. La herencia de Filipo no era solo un conjunto de tropas disciplinadas, sino una doctrina completa de dominación política y militar. Alejandro la había asumido plenamente. En los meses siguientes, el nuevo rey dedicó tiempo a consolidar alianzas y a reorganizar la estructura administrativa del reino. No gobernaba impulsivamente. Cada decisión estaba respaldada por la experiencia acumulada de años de observación y aprendizaje. Sabía que el control del presente era indispensable para cualquier proyecto futuro. La memoria de Filipo seguía presente, no como una sombra opresiva, sino como una referencia constante. Alejandro respetaba el legado de su padre, pero no estaba dispuesto a limitarse a conservarlo. En su mente, la herencia era un punto de partida, no un destino final. El acero que había sido forjado ahora debía moverse. En la intimidad, Alejandro reflexionaba sobre el significado del poder. Gobernar Macedonia no era suficiente. El reino estaba estable, el ejército preparado, las fronteras relativamente seguras. La pregunta ya no era cómo defender lo heredado, sino qué hacer con ello. La respuesta comenzaba a tomar forma lentamente, como una idea que se insinúa antes de revelarse por completo. El ejército, por su parte, observaba con atención a su nuevo líder. Muchos veteranos habían servido bajo Filipo durante años. Habían marchado, combatido y sufrido bajo su mando. Alejandro sabía que debía ganarse su confianza no solo con autoridad, sino con presencia. Compartía marchas, escuchaba consejos y demostraba respeto por la experiencia acumulada. Este vínculo entre el rey y sus soldados se profundizó rápidamente. Alejandro no se mostraba distante. Estaba allí, visible, accesible. Esta cercanía, heredada de la tradición macedonia, reforzaba la cohesión del ejército y preparaba el terreno para desafíos mayores. Si este relato acompaña tu descanso y encuentras en estas historias una pausa serena en la noche, te invitamos a suscribirte al canal y dejar un me gusta. Tu apoyo permite que estos documentales continúen creciendo y llegando a quienes buscan historia narrada con calma y profundidad. También puedes comentar qué parte de este viaje histórico te resulta más fascinante. A medida que el control sobre Grecia se consolidaba,
Alejandro comenzó a dirigir su mirada hacia el este. Las historias sobre el imperio persa, transmitidas durante generaciones, adquirían ahora un nuevo significado. No eran solo relatos de riqueza y poder, sino desafíos latentes. El mundo conocido parecía ofrecer un escenario preparado para algo más grande. La herencia de sangre y acero que Alejandro había recibido estaba completa. Sangre, por las decisiones difíciles y las pérdidas inevitables. Acero, por el ejército disciplinado y la estructura militar sin precedentes. Todo estaba listo. La pregunta ya no era si Macedonia sobreviviría sin Filipo, sino hasta dónde podría llegar bajo el mando de su hijo. En la quietud de ese momento histórico, antes de que comenzara la gran marcha hacia Asia, Alejandro se encontraba en el umbral de su destino. Había asegurado el trono, sometido a sus adversarios inmediatos y consolidado la unidad del reino. La noche parecía extenderse, cargada de expectativa, como un silencio profundo antes del movimiento. El mundo aún no lo sabía, pero la herencia que acababa de asumir no permanecería inmóvil. Pronto sería puesta a prueba en territorios lejanos, bajo cielos desconocidos. Por ahora, en este instante suspendido, Macedonia respiraba en calma, sostenida por la certeza de que su rey estaba listo para avanzar. Cuando Alejandro dirigió finalmente su mirada hacia Asia, no lo hizo impulsado por un arrebato juvenil ni por un deseo inmediato de gloria. La decisión de cruzar hacia el territorio persa fue el resultado de años de preparación, de observación silenciosa y de una herencia cuidadosamente construida. Macedonia estaba estable, Grecia contenida y el ejército listo. El momento había llegado con una claridad casi inevitable. El imperio persa, vasto y antiguo, se extendía como una presencia constante en la imaginación griega. Durante generaciones había sido visto como una amenaza distante, una fuente de conflictos pasados y un símbolo de poder oriental. Para Alejandro, Persia representaba algo más que un enemigo histórico. Era el escenario donde la herencia macedonia sería puesta a prueba en su máxima expresión. Antes de partir, Alejandro realizó gestos cargados de simbolismo. Visitó lugares sagrados, rindió homenaje a héroes antiguos y buscó legitimidad no solo política, sino también cultural. No se veía a sí mismo como un invasor extranjero, sino como el continuador de una tradición helénica que ahora avanzaba hacia el este. Estos rituales, realizados con solemnidad, reforzaban la moral del ejército y la convicción de que la campaña tenía un sentido profundo. El cruce del Helesponto marcó un umbral. No fue simplemente un desplazamiento geográfico, sino un paso simbólico entre dos mundos. Al pisar suelo asiático, Alejandro evocó deliberadamente el recuerdo de Aquiles, el héroe homérico. En ese gesto silencioso se mezclaban la historia, el mito y la ambición personal. El pasado servía como guía, pero el futuro aún estaba por escribirse. El ejército que lo acompañaba no era numeroso en comparación con las fuerzas persas, sin embargo estaba extraordinariamente entrenado. La falange macedonia avanzaba con disciplina, la caballería estaba preparada para maniobrar con rapidez y la logística había sido cuidadosamente organizada. Cada soldado sabía que dependía del conjunto, que la cohesión era la clave de la supervivencia. Las primeras confrontaciones no tardaron en llegar. En el río Gránico, Alejandro enfrentó a fuerzas persas que subestimaron la capacidad macedonia. La batalla fue intensa, marcada por momentos de riesgo personal para el propio rey. Alejandro combatió en primera línea, exponiéndose como lo habían hecho los reyes macedonios antes que él. Este gesto reforzó el vínculo con sus hombres y consolidó su imagen como líder indiscutido. La victoria en el Gránico no solo abrió el camino hacia el interior de Asia Menor, sino que también envió un mensaje claro. El ejército persa, aunque numeroso, no era invencible. La combinación de táctica, disciplina y liderazgo directo comenzaba a mostrar su eficacia. Las ciudades de la región, al observar el avance macedonio, se enfrentaron a una elección difícil, entre resistir o someterse.
Alejandro optó, en muchos casos, por una política calculada. No todas las ciudades fueron tratadas de la misma manera. Aquellas que se rendían eran respetadas y en ocasiones integradas al nuevo orden. Las que resistían enfrentaban consecuencias severas. Este enfoque dual no era producto del azar, sino de una estrategia destinada a acelerar el avance y minimizar la resistencia prolongada. A medida que la campaña avanzaba, Alejandro comenzó a presentarse no solo como conquistador, sino como libertador del dominio persa en algunas regiones griegas de Asia. Este discurso, cuidadosamente construido, facilitó la aceptación de su autoridad y redujo la necesidad de enfrentamientos innecesarios. La guerra se convertía así en una combinación de fuerza militar y control narrativo. El enfrentamiento decisivo con Darío III aún no había ocurrido, pero la tensión crecía. Ambos líderes se observaban a la distancia, conscientes de que el choque sería inevitable. Alejandro avanzaba con determinación, confiando en la movilidad de su ejército y en la superioridad táctica heredada de Filipo. Cada paso reforzaba su confianza y la de sus hombres. Durante las marchas, el ritmo de la campaña se mantenía constante. No había prisa innecesaria. Alejandro comprendía la importancia de preservar la energía del ejército y de asegurar las líneas de suministro. Las noches en el campamento eran momentos de calma relativa, donde el silencio del territorio asiático contrastaba con la intensidad de los días de avance. En estos momentos, Alejandro reflexionaba sobre el significado de la empresa que había iniciado. No se trataba solo de derrotar a un enemigo, sino de redefinir el equilibrio del mundo conocido. La herencia de Macedonia, forjada en las montañas del norte, estaba siendo proyectada sobre un escenario mucho más amplio. Si este relato te acompaña en la quietud de la noche, te invitamos suavemente a suscribirte al canal y dejar un me gusta. Tu apoyo permite que estas historias continúen siendo narradas con calma y profundidad, llevando el eco del pasado hasta quienes buscan descanso y conocimiento en la oscuridad serena. Puedes compartir en los comentarios qué parte de estas conquistas te resulta más fascinante. Con cada ciudad conquistada, Alejandro reforzaba su posición, pero también enfrentaba nuevos desafíos. La diversidad cultural de Asia exigía adaptabilidad. El joven rey comenzó a comprender que gobernar territorios tan vastos requería algo más que la fuerza de las armas. Era necesario observar, aprender y, en algunos casos, integrar tradiciones locales. El inicio de las conquistas no fue un avance desordenado, sino una expansión cuidadosamente guiada por la experiencia militar macedonia. Cada victoria servía como prueba de que el ejército heredado estaba preparado para desafíos mayores. El horizonte parecía ampliarse con cada jornada de marcha. En la penumbra de estas primeras campañas, Alejandro aún no era la figura legendaria que la historia recordaría. Era un líder en movimiento, aprendiendo mientras avanzaba y poniendo a prueba cada elemento de la herencia recibida. El cruce hacia Asia había sido solo el primer paso de un camino largo y exigente. Mientras el ejército descansaba bajo cielos desconocidos, el silencio de la noche envolvía a los hombres y a su rey. El mundo antiguo comenzaba a transformarse, lentamente, casi sin darse cuenta. La maquinaria macedonia había entrado en territorio persa y ya no habría marcha atrás. Con el avance de las campañas en Asia, Alejandro comenzó a experimentar un cambio sutil pero profundo. Ya no era únicamente el rey joven que había heredado un ejército eficiente, ni el estratega que había logrado abrirse paso frente a fuerzas superiores. Su figura empezaba a adquirir un peso simbólico distinto, una presencia que trascendía la suma de victorias militares. Ya no era solo el estratega brillante, sino una figura que encarnaba la destinación de tener un imperio entre sus manos. Tras las primeras derrotas infligidas a los persas, el equilibrio psicológico de la guerra comenzó a inclinarse. Las noticias viajaban con rapidez por las rutas del imperio.
Ciudades que nunca habían visto a un macedonio escuchaban relatos sobre un rey que combatía en primera línea, que avanzaba sin retroceder y que parecía comprender el ritmo de la guerra con una claridad inquietante. La fama, silenciosa al principio, comenzó a expandirse. Alejandro comprendió pronto que el dominio no se sostenía únicamente con armas. En cada territorio conquistado, buscó establecer una imagen de continuidad más que de ruptura absoluta. Respetó templos, mantuvo administraciones locales y se presentó, en ocasiones, como heredero legítimo del poder persa más que como su destructor. Esta estrategia, lejos de debilitar su autoridad, la fortalecía. El encuentro con Darío III, aunque no inmediato, marcaba el trasfondo constante de la campaña. Ambos líderes representaban mundos distintos. Darío, heredero de una tradición imperial extensa y compleja. Alejandro, portador de una estructura militar compacta y flexible. Cada movimiento estaba cargado de expectativa. La guerra avanzaba no solo en el campo de batalla, sino también en el terreno de la percepción. A medida que Alejandro penetraba más profundamente en territorio persa, el ejército macedonio enfrentaba desafíos nuevos. Las distancias se alargaban, los climas variaban y las culturas eran cada vez más diversas. Mantener la disciplina en este contexto exigía un liderazgo constante y visible. Alejandro respondía con presencia. Marchaba con sus hombres, compartía las dificultades y escuchaba a sus oficiales. Este contacto permanente reforzaba la lealtad, pero también comenzaba a transformar la relación entre el rey y su ejército. Alejandro ya no era solo un comandante cercano. Para muchos, empezaba a encarnar una figura excepcional, alguien guiado por un destino singular. Esta percepción, aunque poderosa, traía consigo un riesgo, la distancia simbólica que puede surgir cuando un líder se convierte en algo más que humano. En el plano personal, Alejandro se mostraba cada vez más consciente de su papel histórico. Las referencias a héroes antiguos no desaparecieron, pero adquirieron un matiz más introspectivo. Ya no se trataba solo de imitar a Aquiles, sino de comprender qué significaba gobernar un mundo en expansión. La guerra comenzaba a entrelazarse con la política, la cultura y la administración. Las ciudades conquistadas se convertían en puntos de apoyo para nuevas etapas de la campaña. Alejandro fundaba asentamientos, reorganizaba territorios y dejaba guarniciones estratégicas. Cada decisión estaba orientada a asegurar la continuidad del avance, pero también a evitar levantamientos innecesarios. La estabilidad era tan importante como la victoria. En estos años, Alejandro empezó a adoptar elementos de las tradiciones persas. Vestimentas, ceremonias y gestos simbólicos comenzaron a aparecer en su entorno. Para algunos macedonios, estos cambios resultaban inquietantes. Temían que el rey se alejase de sus raíces. Para Alejandro, sin embargo, se trataba de una adaptación pragmática, una manera de gobernar un imperio multicultural sin destruir su equilibrio interno. La tensión entre continuidad y transformación se hacía cada vez más evidente. Alejandro caminaba por una línea delicada, intentando mantener la lealtad de sus hombres mientras consolidaba su autoridad sobre pueblos diversos. Cada decisión tenía consecuencias a largo plazo. Cada gesto era observado y evaluado. Si este relato acompaña tu descanso y encuentras en estas historias un espacio de calma y reflexión, te invitamos suavemente a suscribirte al canal y dejar un me gusta. Tu apoyo permite que estos documentales sigan llegando, noche tras noche, a quienes buscan historia narrada con serenidad y profundidad. Puedes compartir en los comentarios qué aspecto de la figura de Alejandro te resulta más interesante. En el silencio de las noches asiáticas, Alejandro reflexionaba sobre el camino recorrido. Había avanzado más allá de lo que muchos creían posible, pero el final aún no estaba a la vista. La idea de detenerse no parecía formar parte de su naturaleza. Cada victoria abría nuevas posibilidades, y cada posibilidad despertaba nuevas ambiciones. El ejército, aunque victorioso, comenzaba a mostrar señales de cansancio. Las marchas prolongadas y la distancia del hogar pesaban en los hombres. Alejandro debía equilibrar su impulso
con la realidad de sus tropas. La guerra, comprendía ahora, no era solo una sucesión de batallas, sino un proceso humano complejo y exigente. En este punto del viaje, Alejandro ya no podía ser visto únicamente como un rey macedonio. Su figura se había transformado en un símbolo en construcción, una presencia que comenzaba a ocupar un lugar singular en la memoria colectiva. La leyenda aún no estaba completa, pero sus contornos empezaban a definirse. La noche envolvía los campamentos mientras el avance continuaba. En la quietud de esos momentos, el mundo antiguo parecía contener la respiración. El destino de imperios enteros comenzaba a entrelazarse con la voluntad de un solo hombre, que avanzaba, paso a paso, hacia un lugar del que ya no sería posible regresar siendo el mismo. Con el paso de los años y la extensión incesante de las campañas, el impulso inicial de la conquista comenzó a transformarse. El avance ya no era ligero ni celebratorio. Cada jornada implicaba un esfuerzo mayor, una distancia más larga, una carga acumulada que no podía ignorarse. Alejandro seguía avanzando, pero el mundo que atravesaba se volvía cada vez más complejo y exigente. El ejército macedonio había cruzado regiones que jamás había imaginado. Montañas abruptas, desiertos extensos, ríos caudalosos y climas extremos ponían a prueba la resistencia física y mental de los hombres. Las victorias seguían llegando, pero ya no tenían la claridad de los primeros enfrentamientos. Cada triunfo implicaba pérdidas, desgaste y una sensación creciente de lejanía respecto al hogar. Alejandro comenzaba a enfrentar una realidad distinta. Gobernar un territorio inmenso exigía decisiones constantes, muchas de ellas impopulares. La administración del imperio ocupaba ahora tanto espacio como la guerra misma. Delegar poder, confiar en gobernadores locales y mantener el equilibrio entre culturas se convertía en una tarea tan delicada como cualquier batalla. La relación con su ejército también empezó a cambiar. Los hombres que lo habían seguido desde Macedonia acumulaban cansancio y nostalgia. Para muchos, el objetivo inicial, vengar antiguas invasiones persas y asegurar el poder macedonio, ya había sido cumplido. Las nuevas campañas, cada vez más lejanas, generaban dudas silenciosas. Alejandro, sin embargo, parecía incapaz de detenerse. Su visión del mundo no encontraba un punto final claro. Cada frontera alcanzada se convertía en una antesala de la siguiente. Este impulso, que había sido fuente de grandeza, comenzaba ahora a tensar la relación con quienes compartían la marcha. Los episodios de fricción se hicieron más frecuentes. Decisiones severas, castigos ejemplares y cambios en las tradiciones militares macedonias generaron incomodidad. La adopción de costumbres orientales, que Alejandro consideraba necesarias para gobernar un imperio diverso, era vista por algunos como una traición a las raíces originales. En lo personal, Alejandro también mostraba signos de desgaste. Las heridas acumuladas, el cansancio constante y la presión de sostener una empresa sin precedentes afectaban su ánimo. Aunque seguía mostrando una determinación firme, los momentos de introspección se volvían más frecuentes. La figura invulnerable comenzaba a mostrar fisuras. Las campañas en regiones orientales extremas pusieron de manifiesto los límites humanos de la conquista. El terreno no siempre permitía el uso efectivo de las tácticas macedonias. La resistencia local, aunque fragmentada, era persistente. Cada avance requería un esfuerzo desproporcionado respecto al beneficio inmediato. El ejército, agotado, comenzó a expresar su resistencia de manera más abierta. En ciertos momentos, la negativa a continuar avanzando se convirtió en un hecho tangible. Alejandro se vio obligado a escuchar, a negociar con sus propios hombres, algo impensable en los primeros años de la campaña. La voluntad colectiva comenzaba a pesar tanto como la individual. Este momento marcó un quiebre silencioso. No fue una derrota militar, sino un reconocimiento implícito de los límites. Alejandro comprendió que la lealtad del ejército
no podía sostenerse indefinidamente solo con victorias. Era necesario aceptar que el regreso, tarde o temprano, sería inevitable. El camino de regreso no fue sencillo. La retirada implicaba enfrentar territorios hostiles, escasez de recursos y decisiones difíciles. Las pérdidas continuaron, no por grandes batallas, sino por el desgaste constante. La guerra, en esta etapa, se manifestaba como una lucha contra el entorno y contra el propio agotamiento. Si este relato acompaña tu descanso y te permite recorrer la historia con calma, te invitamos suavemente a suscribirte al canal y dejar un me gusta. Tu apoyo hace posible que estas narraciones sigan llegando, noche tras noche, a quienes buscan comprender el pasado sin prisas ni estridencias. Puedes compartir en los comentarios qué etapa de la vida de Alejandro te genera más reflexión. En los últimos años de su vida, Alejandro se enfrentó a la paradoja de su propio éxito. Había conquistado más territorio del que cualquier rey macedonio había soñado, pero ese mismo logro lo obligaba a sostener una estructura frágil y extensa. El imperio existía, pero su cohesión dependía en gran medida de su presencia personal. La sensación de soledad se hacía más evidente. Rodeado de generales, funcionarios y soldados, Alejandro comenzaba a experimentar el aislamiento propio del poder absoluto. Las decisiones finales recaían siempre sobre él. No había precedentes claros que seguir, ni modelos que copiar. Cada elección era un experimento histórico. En este tramo final, el conquistador parecía consciente de que su tiempo no era infinito. No se trataba de un miedo explícito, sino de una intuición silenciosa. El ritmo frenético de los primeros años había dado paso a una marcha más pesada, más reflexiva, marcada por la experiencia acumulada. La noche, en los campamentos, se volvía un espacio de contemplación. Bajo cielos lejanos, Alejandro repasaba mentalmente el camino recorrido. Desde las montañas de Macedonia hasta los confines del mundo conocido, la travesía había sido extraordinaria, pero también profundamente humana, llena de decisiones difíciles y consecuencias inevitables. El ocaso no llegó de golpe. Fue un proceso gradual, casi imperceptible, como el final de un día largo, donde la luz se desvanece lentamente sin anunciarse. Alejandro seguía siendo rey, seguía siendo líder, pero el impulso inicial había cambiado de forma. El mundo antiguo observaba, quizás sin comprender del todo que una era se acercaba a su punto de inflexión. El conquistador aún respiraba, aún gobernaba, pero la historia comenzaba a prepararse para el silencio que seguiría a su paso. La muerte de Alejandro no llegó acompañada de grandes discursos ni de una proclamación solemne. Ocurrió lejos de Macedonia, en una tierra que había aprendido a gobernar, pero que nunca llegó a sentir como hogar. Su final fue tan humano como su recorrido, rodeado de incertidumbre, de preguntas sin respuesta clara, y de un imperio que, sin su presencia, quedaba suspendido en un delicado equilibrio. Tenía poco más de 30 años. Había recorrido distancias que pocos hombres de su tiempo podían siquiera imaginar. Había derrotado ejércitos, fundado ciudades y alterado el mapa del mundo antiguo. Sin embargo, su partida dejó una sensación de vacío difícil de llenar. No porque el imperio desapareciera de inmediato, sino porque la figura que lo sostenía había sido irrepetible. La herencia de Alejandro no fue un testamento escrito, ni una sucesión claramente definida. Fue más bien un conjunto de tensiones acumuladas. Sus generales, hombres formados en la guerra y en la lealtad personal, se encontraron de pronto ante la tarea de administrar un mundo sin el centro que los había unido. El poder que había sido construido con tanto esfuerzo comenzó a fragmentarse. Sin embargo, reducir el legado de Alejandro a la división posterior sería incompleto. Su impacto fue más profundo y duradero. La expansión macedonia no solo trasladó ejércitos, sino también ideas, lenguas y formas de organización. El mundo helénico se extendió y se mezcló con culturas orientales, dando origen a una nueva etapa histórica donde el intercambio reemplazó, en muchos casos, al aislamiento. Ciudades fundadas durante las campañas se convirtieron en centros de comercio y conocimiento. La lengua griega se difundió como vehículo común entre pueblos diversos. La administración, el arte y la ciencia comenzaron a circular por rutas antes impensables. Este proceso, iniciado por la conquista, continuó mucho después de la muerte del conquistador.
Filipo II, desde la distancia del tiempo, aparece como el arquitecto silencioso de todo este movimiento. Sin su reforma militar, sin la disciplina de la falange y sin la estructura política que consolidó Macedonia, nada de lo que siguió habría sido posible. Alejandro fue la fuerza en movimiento, pero el fundamento había sido cuidadosamente preparado. La memoria histórica transformó a Alejandro en algo más que un rey. Su figura fue reinterpretada, adaptada y mitificada por generaciones posteriores. Para algunos, fue un héroe, para otros un conquistador implacable. En muchos relatos, se convirtió en un símbolo de ambición sin límites. Pero detrás de todas esas versiones, permanece la imagen de un hombre enfrentado a su tiempo, utilizando las herramientas heredadas para ir más allá de lo conocido. En la calma de la noche, al observar este recorrido con distancia, la historia de Alejandro adquiere un tono distinto. No es solo una sucesión de batallas, sino un proceso humano complejo, marcado por decisiones difíciles, logros extraordinarios y consecuencias inevitables. Su vida fue breve, pero su influencia se extendió mucho más allá de su último aliento. El mundo que dejó atrás ya no era el mismo que había encontrado al partir de Macedonia. Las fronteras habían cambiado, las culturas se habían entrelazado y la idea misma de imperio había sido redefinida. Ese cambio, profundo y silencioso, continuó resonando durante siglos. Si este viaje nocturno por la historia te ha acompañado hasta aquí, te invitamos suavemente a continuar explorando el pasado junto a nosotros. En pantalla encontrarás un video recomendado que profundiza en otro episodio clave del mundo antiguo, así como una playlist completa de documentales históricos narrados con calma para acompañar el descanso. También puedes suscribirte al canal para no perderte las próximas historias, pensadas para escucharse en silencio, sin prisas, dejando que la noche marque el ritmo. Tu presencia, incluso en quietud, es parte de este espacio dedicado a la memoria y al tiempo largo. Alejandro Magno no dejó un imperio eterno, pero sí una huella imposible de borrar. Su nombre atravesó lenguas, culturas y siglos. Y aunque su marcha se detuvo, el eco de sus pasos continuó viajando, transformándose en relato, en reflexión y en recuerdo. En este punto, la historia se aquieta, las armas descansan, las rutas se oscurecen y el mundo antiguo vuelve a sumergirse en el silencio. Solo queda la memoria, flotando lentamente como una llama suave que no se apaga del todo. Gracias por acompañarnos en esta noche de historia. Que el descanso llegue sin interrupciones y que el pasado siga encontrándonos siempre en la calma de la oscuridad.